Si estás buscando videos piratones de resúmenes de la Liga MX con imágenes de las televisoras con los goles y chistes forzados, lo siento. Estás perdiendo tu tiempo consumiendo esa basura y te estás perdiendo de lo verdaderamente importante, que pone a temblar al corrupto dueño de esta liga. Ojo, también este mensaje va para todos aquellos que no les gusta el fútbol, pues hoy confirmaremos los modus operandi de los mafiosos de siempre, que están metidos hasta la médula en esta industria que se cae a pedazos en México. Pues no se necesita que te guste este deporte, pues la forma tan cínica y detestable en la que se manejan es similar a la de los políticos corruptos que desean volver al poder. De hecho, AMLO, hace menos de un año, había explicado que existía un equipo del fútbol mexicano que debía más de 1,200 millones de pesos. Ya se tenían en la mira a 3 clubes. Al final, terminó siendo uno de los grandes amigos de Emilio el Cara de Cuyo Azcárraga y del usurero y evasor de impuestos, Ricardo Salinas Pliego. Por eso, te sugiero que entiendas y comprendas todo este entramado. Por cierto, si eres televiso, te recomiendo que ni lo veas, a menos de que estés dispuesto a entender que las televisoras que apoyas son el verdadero cáncer que aqueja al fútbol mexicano, ese que tú aplaudes. Así es como una vez más se cumple lo que por meses, años, hemos venido comentando en este canal, sobre una corrupción interminable de la que nosotros llamamos la Liga MX de Televisa, donde esta empresa es la que manda y la que tiene a su disposición a todos aquellos que quieran ser parte del negocio. Socios comerciales, los clásicos disque influencers, que generalmente se arrodillan ante el poder televisivo, ya sea por migajas, dádivas y algún reconocimiento de empresas corruptas. Todos los que deseen hablar bien y hacer que no pasa nada en una liga de chocolate que no vale absolutamente nada. Donde, como ya se dijo, solo es una marca comercial adherida a una federación, la cual rinde cuentas en Chapultepec 18. Y pregunto, ¿le suena a algo familiar todo este entramado? Claro, así como Peña lo hacía en gran parte de su mandato al frente del país. Una vez más, la verdad salió a la luz y se cumple lo que casi un año dijimos cuando explicamos que Alejandro Irarrágorri, dueño de Santos Laguna, Atlas y socio de Salinas Pliego y el Cuyo Azcárraga, estaría en vísperas para ser aprehendido. Se hicieron investigaciones pertinentes y se detectaron fraudes fiscales en flagrancia, los cuales arrojaron primero una cifra de casi 18 millones de pesos por evasión de ISR, mediante un sindicato hotelero para evitar ese pago. Sin embargo, al paso del tiempo se encontró más porquería y acto seguido, los medios deportivos mexicanos en el silencio total dejaron de hablar del tema, algo muy normal, porque esos mismos medios maman, comen de la Liga MX de Televisa, pero que les encanta engañar a la gente con sus contenidos y opiniones vacías. Un verdadero asco. Ellos ponían a Alejandro como un mártir e incluso apoyaban la presunción de inocencia, la cual se acabó meses más tarde, cuando el amigo de las televisoras no se presentó a declarar a una audiencia pactada en Torreón. Allí se abrió aún más la caja de Pandora de un directivo altamente corrupto y evasor de impuestos, tal así como su amigo el usurero, con el cual se le ha visto feliz y contento en sus cumpleaños. De hecho, personajes impresentables y lacayos como David Faitelson, en su momento, dizque lo criticó, y cuando lo enfrentó se doblegó, mostrando cómo es que todos los medios deportivos son lo mismo. Solo simulan señalar la corrupción que está ligada a esta porquería, enmascarando la triste realidad del fútbol, el cual se ha vuelto una última trinchera de las televisoras. Situación que es muy latente, es evidente y sobre todo es injustificable. Toda la estela de corrupción que se desprende de Televisa, TV Azteca y todos los demás socios comerciales, llámese ESPN, Fox Sports y anexos, los cuales siempre van a callar ante los hechos, porque ellos también chupan la ubre de la liga. Sin el fútbol, estas empresas ya estuvieran muertas desde hace mucho tiempo, porque sus talentos no tienen talento para hablar de otra cosa más que del circo que es esta industria. Pero lejos de la orden de aprehensión, del amigo de los poderosos,
hay más cosas que debemos comentar para que usted entienda a quién le está regalando su dinero. A una liga que tiene como principal objetivo vender y que usted deje una gran derrama económica. Un engaño que muchos tontos siguen creyendo. Una situación que sigue abonando a la destrucción de lo poco que queda del fútbol mexicano. Por eso, ponte cómodo, abróchate los cinturones con una buena mazacuata para que no te pares del asiento y disfruta de todo este entramado de corrupción, de amiguismos, compadrazgos, simulaciones, campañas contra personajes incómodos, de cómo es que la televisión manda y los amigos de esta, en una industria totalmente desgastada y corrupta. Y por cierto, si te gusta este video, suscríbete. Así le dará más chorro a las televisoras que desean que este canal jamás llegue al 1.000.000 de suscriptores. Por eso te pregunto, ¿dejarás que ganen esta guerra mediática? Veamos. Es por eso que hoy te presento fraudes, lacayos, evasores fiscales, la caída de la Liga MX de Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. En el 2023 llegó una instrucción muy directa a todos los medios asociados al fútbol. Los que realmente comen de esto, literal, los que ya estuvieran cerrados si no hubiera fútbol. Y ojo, vendrán por allí algunos ineptos a decir que este canal vive de la Liga MX de Televisa. Y tan limitados están, que tiene ya mucho rato que no subimos video de esta empresa adherida a la gran ramera de la comunicación. Pero están molestos que este canal siempre los exhiba. También a todos esos canaluchos de YouTube que basan su contenido en la liga, sacando las imágenes de los goles y acciones de las televisoras. Canales que son parte del sistema putrefacto y corrupto. Ya saben quiénes son. No hay necesidad de mencionarlos porque al fin y al cabo son basura. Misma que consumen muchos lacayos de las televisoras. Pero bueno, esa clase de fauna es la que anda deambulando por allí, que es de tercer nivel para las televisoras y los meros jefes. Esos tienen a sus guacamayas con micrófono, que van a cacarear cosas buenas de su negocio, y en algunas ocasiones van a disque cuestionar cosas muy por encima. Por ejemplo, ahí está el sirviente muy domesticado de David Faitelson, que debería ser investigado por entrevistar a prófugos de la justicia como Billy Álvarez cuando éste estaba escondido, o cuando hablaba cosas buenas de Alejandro Irarrágorri, y que ni de chiste cuestionaría cuando la fiscalía le había puesto en investigación por un fraude fiscal. Allí todos callaron. Por eso cuando la selección mexicana de Televisa fracasó en el 2022, en el siguiente año el usurero Salinas Pliego sometió a todos los medios para un pacto de paz. Esos mismos medios que comen del negocio y ojo, comer del negocio es tener entrevistas, imágenes de los goles, tener entradas a los estadios con acreditaciones, etc. Dádivas materiales y material para vender en sus diarios electrónicos y cuentas de ex. Todo un gran círculo vicioso. Todo a cambio del silencio de varios y el compromiso de que se empezara a vociferar un supuesto cambio. Recordemos, cuando llegó la Bomba Rodríguez como comisionado de la Federación, ex empleado del Cuyo Azcárraga, con el objetivo de buscar un cambio entre comillas en el fútbol, cosa que nunca llegó. Solo fueron palabras vacías. Hablaba de acompañamientos y de gente que diera su opinión y llevar un proceso más detallado para la selección de Televisa. Nada de eso se hizo. Pura basura, pura palabrería barata, que todos los peones creyeron. Así se enmascaraba un poco el fiasco deportivo que hay en México gracias a las casas de apuestas como Caliente de los Hank, Play City de Emilio Azcarrata, la llegada de políticos fracasados como Mikel Arriola y justamente, en tiempos de AMLO, no pudieron trabajar a placer. ¿Por qué? Porque hubo hace algunos años una cosa que presentamos en este canal, la famosa investigación del Cártel del Gol, que abrió aún más la caja de Pandora sobre cómo se manejaban los fichajes, los salarios de los jugadores, pero sobre todo, cómo se inflaban los precios de estos, e incluso cómo es que manipulaban el dinero a manera de que el gobierno federal no se diera cuenta de las transacciones. De ahí se desencadenó una investigación minuciosa, la cual desembocó a que el entonces presidente pusiera más atención allí. Una mafia similar a la de Odebrecht,
tiempos de Peña Nieto, donde los sobornos, el dinero no declarado en Hacienda, era el pan de cada día. Gracias a eso, la liga se tuvo que replegar, pero sabiendo que el gobierno fiscalizaría los equipos. Casualmente en esos tiempos los fichajes en la Liga MX ya no venían a raudales desde Sudamérica. Los clubes mexicanos empezaron a comprar poco y también empezaron a pagar sus impuestos. Aún así, muchos nos decían que nada había pasado con esa investigación, pero estaban tan limitados que no veían que dentro del SAT se empezaban a fiscalizar aún más a los equipos. Y en ese punto perdieron poder, perdieron dinero, a tal grado que poco a poco empezaron a salir equipos de esos llamados grandes, los cuales debían cantidades estratosféricas de dinero al fisco. Por ejemplo, en el 2019, tanto América como Necaxa se habían amparado ante el Poder Judicial para no ser exhibidos por estas prácticas. Se ampararon para que no se revelaran cuánto dinero en condonaciones de Peña Nieto y de sexenios anteriores les habían beneficiado. O sea, no pagaban impuestos y todavía tú les ibas a dejar tu dinero a los estadios. Luego, para el 24, como el Cuyo vio que no se la iban a perdonar a su club, volvió a meter un recurso para no pagar impuestos. Pues en 2022 el SAT detectó omisiones al ISR por un total de 522 millones de pesos. Ojo aquí, porque este es un mecanismo similar al que siguió su socio Alejandro Irarrágorri, solo que este casi triplica la cantidad. En fin, el Cuyo Azcárraga en 2024 trató de blindarse pero se la pellizcó, pues el tema era que entre enero del 22 y septiembre del 23, ojo con estas cantidades, solo para que vea de qué vive Televisa, porque siguen vivos y porque el fútbol los está rescatando en ese lapso de tiempo. Su empresa Play City, los casinos, obtuvieron ganancias netas de 4.719 millones de pesos, mientras que el América obtuvo ganancias de 3.785 millones de pesos. Y lo más cagado de todo es que en sus casinos metieron un amparo para no seguir las nuevas reglas que AMLO había dejado sobre las empresas de juegos y sorteos, las cuales deben seguir regulaciones más específicas. Y ojo, que Play City arrastraba hasta ese entonces 1.337 millones de pesos de adeudos al SAT, más los 522 millones de pesos que debe el América, con un total de 1.859 millones de pesos. Una cantidad estratosférica de las empresas del Cuyo que tuvieron que ser desincorporadas de Televisa para que no siguieran arrastrando su basura. Ahora entiende por qué era rentable que el América ganara el tricampeonato. Ahora entiende por qué no nos cansamos de decirle la Liga MX de Televisa. Lo más cagado es que los criados de estos execrables personajes los defienden como si fueran sus familiares. Algo altamente grotesco. Gente que es cómplice de la corrupción interminable que hay en ese negocio del fútbol. Pero, ¿le seguimos? La mafia de estos entes, amigos todos, partícipes de un círculo asqueroso, vicioso y corrupto, el cual seguiremos mostrando en el siguiente capítulo, el cual explica cómo desvió más de 1.200 millones de pesos el compadre y socio del usurero Salinas Pliego, Alejandro Irarrágorri, dueño del Santos Laguna y del Atlas. Recordemos que por menos de eso, metieron al bote al otro impresentable dueño del extinto Veracruz, Fidel Curi Grajales, quien era una piedra en el zapato para Azcárraga y socios comerciales. Pregunto, ¿están los medios deportivos hablando de eso? ¡Ja! ¡No! Ellos andan hablando de una tormenta de arena en Ciudad Juárez, o de situaciones meramente intrascendentes. Las fallas de Andrada con Monterrey, o las broncas en el estadio ese mundialista, que tanto presumen. Ellos jamás tocarían a la gente que les paga. Recordemos que así como en medios tradicionales noticiosos, el chayote es a lo que aspiran ellos. También existe ese chayote en los medios deportivos. No pueden dinamitar a la gallina de los huevos de oro. Y de todo esto hablaba Salinas Pliego en 2023 en aquella comida, y donde sus serviles debían guardar silencio absoluto. Si algo se ha ganado este canal, es el repudio de toda la gente que come de la Liga MX de Televisa. Comentócratas de cartón,
youtubers piteros y desgastados, desesperados por tener credibilidad y la atención de las audiencias, narradores estelares pedorros de televisoras podridas y algunos fanáticos que lo único que le da sentido a su vida es aplaudir a las televisoras, a toda esta porquería llena de corrupción y de tranzas. Pero bueno, es gente que se relaciona con el gandallismo, donde aplaudir los ilícitos es algo normal para ellos. En fin, el punto acá es que hace algunos días, para ser exactos, entre jueves y viernes, se supo lo que ya estaba por explotar. Alejandro Irarrágorri, dueño de Santos Laguna y del Atlas en México, y dueño del Sporting de Gijón de la Segunda de España, estaba ya en la lista de los delincuentes, pues había sido fichado por un juez de distrito en Coahuila como prófugo de la justicia. Luis Alfonso Mendoza, juez que declaró a este personaje como un presunto delincuente, quien tuvo una audiencia el 26 de marzo por los delitos fiscales de 18 millones de pesos, una pequeña parte del fraude, y por haber utilizado a un sindicato hotelero para evitar el pago de impuestos de ISR en las plantillas del 2016 y 2017. Pero ojo, que este fraude ya venía dándose desde el 2014, cuando los salarios de las plantillas de ese año estaban disfrazadas como pagos por riesgos de trabajo. O sea que los jugadores y cuerpo técnico de Santos Laguna en esos años estuvieron formando parte de un sindicato de hoteleros y restauranteros para que el SAT no detectara ese flujo de dinero. Y aquí es donde pregunto, ¿quién era presidente de México en esos años? Sí, Peña Nieto. Durante todo ese lapso de tiempo, hasta el 2023, la canasta se llenó y solo se había mostrado una cantidad muy pequeña, a pesar de que es mucho más, pero que sirvió para que le abrieran una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Un modus operandi que en tiempos de Peña Nieto se habían hecho de la vista gorda. Pregunto, ¿ya ven cómo el fútbol y sus dueños están ligados a lo político? Mientras usted, que seguro pagó sus impuestos en esos años, era hasta perseguido por el SAT por sus atrasos. Alejandro, a diferencia, era un protegido del gobierno federal, de la Liga, del Cuyo y demás. Pero eso no lo es todo. Hace poco menos de un año, en una conferencia mañanera, AMLO, en julio del 2024, ojo con la fecha, dijo que había un equipo que debía 1.271 millones de pesos al fisco. Y aguas, que eso lo desmenuzaremos en el tercer capítulo, pues no solo debe eso, porque esa es la cantidad sin recargos. En ese momento, AMLO no mencionó el nombre, pero después de la investigación de la Fiscalía, 3 meses atrás, ya se sabía sobre la investigación al socio de Salinas Pliego, experto en evadir miles de millones de pesos al fisco con tácticas dilatorias legaloides, aprovechando los vacíos legales en México, cosa que ya es un delito federal, pues ya falta menos para que el usurero pague los 70,000 millones de pesos que le debe al SAT. Pero bueno, allí andaba Alejandro en las fiestas de este sátrapa, así como en esta foto que ve en pantalla. Andaba bien feliz tocando en sus cumpleaños. El socio número 1 de TV Apesta, pues el usurero es dueño del 30% de las acciones de la constructora de Grupo Orlegui, además de tener acciones en el Atlas, equipo que administra este sujeto. Y aquí es donde viene la pregunta. Si Alejandro Irarrágorri es un prófugo de la justicia, ¿por qué no se desafilian a sus equipos? ¿Por qué no se los quitan? Sencillo, porque es amigo del círculo del fraude de la Liga. Por ejemplo, si Juanito Pérez fuera el dueño, la Liga le quitaría a los 2 equipos de manera tajante, aplicándole el reglamento, y si no estaba la sanción en el reglamento, someterían a una junta extraordinaria para quitarle las 2 plazas. Por eso mismo, la Liga MX es de Televisa, y si un amigo está en problemas, simplemente van a guardar silencio, pero a su vez le tratarán de ayudar. Bien, pero ¿dónde está Alejandro? Supuestamente se le había visto hace algunos días en un café en España. Qué curioso, todas estas sátrapas ratas están escondidas en Madrid o en algún lugar de España. No por nada hace meses este sujeto había dejado el poder de Santos Laguna en manos de su hijo el Duende Aleco. Movimiento muy estúpido, el cual ya vaticinaba que este tipo se iba a ir del país porque tarde o temprano lo terminarían poniendo contra la espada y la pared. Y pregunto de nuevo, ¿y los medios deportivos mexicanos? Bien, gracias. Ellos cumplen con el pacto de no hablar de cosas importantes.
Ellos pueden seguir con el Arenal de Ciudad Juárez, del play-in, de que Pachuca eliminó a Monterrey y puras mamadas de becerro mosqueado, flaco, recién nacido, torcido de las patas y hambriento hasta la fregada. Pero aquí viene lo más turbio. ¿Cómo es que un empresario cree que tiene el poder? Evidenciando que siempre estará por encima de la ley. Y esto no lo digo yo, sino el propio comunicado de Santos Laguna al saberse que el juez lo emitió como un prófugo de la justicia. Pues en el comunicado dijo básicamente que no estaba de acuerdo en cómo se manejó la situación, porque según ellos, el nefasto de Alejandro había quedado de estar en una sesión a distancia, pero el juez había cambiado la fecha para el 26 de marzo. Y curiosamente no se presentó. Pero, ¿qué acaso nada va por encima de la ley? ¿Qué acaso no pregona este sujeto que gana sirviendo? Allí está la realidad de este tipo, un delincuente de cuello blanco, un evasor fiscal que no tarda en caer. Pues el que nada debe nada teme, y pregunto, ¿por qué después de que se emitió la ficha de prófugo de la justicia, no salió a cuadro a hablar y a explicar por qué no se había presentado a la audiencia? El tipo está aplicando la de todos los delincuentes fiscales y los que malversan recursos públicos, salirse del país, crear pretextos de que tiene agendas complicadas y demás estupideces. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde están los cuestionamientos de los medios deportivos mexicanos? Inexistentes. De hecho, vea usted estos comentarios. Gente que se hacía tonta de que estaba evadiendo al fisco. Una vez más, el súbdito de Televisa, David Faitelson, un comentócrata asqueroso y putrefacto engañabobos. Solo vea este lamehuevismo absoluto. Textual, dice lo siguiente: no deja de ser una pena que un dirigente tan trascendente para nuestro fútbol como Alejandro Irarrágorri afronte problemas con el fisco y la justicia. En serio, este tipo es un cáncer leerlo, escucharlo, una porquería. Ese tuit es del 25 de abril, hace apenas algunos días, pero vea estos. En septiembre del 2018 escribía esto: felicidades a Club Santos y mi reconocimiento para Alejandro Irarrágorri. Han construido un gran club, ganador, de buenos valores, de una afición entregada y pasional, con un estadio precioso. Santos es un baluarte del fútbol mexicano. Tan ignorante es este sujeto. Cromabolas, limpiesmegma, con las papilas gustativas y repasando tal como brochazos de pintor amateur aquellos pelos púbicos que traspasan la truza de este delincuente. Pero vea este otro que dice solo para que entienda cómo deben comportarse los lacayos con micrófono, dóciles, sosiegos, agrandando la personalidad de este delincuente fiscal. Qué pena, Alejandro, por el desafortunado tuit del Atlas. Te insisto y te repito, tienes a tu alrededor a muchos inútiles trabajando para ti. Rodéate de gente inteligente. Vaya cromada tuneada de escroto. Y sí, ese es el gran servil de la gran ramera de la comunicación, su carta fuerte, David Faitelson. Pero ojo, vamos más allá en el siguiente capítulo. Pregunto, ¿que Orle ya es prófugo de la justicia? En México no se habla ya nada. Los medios deportivos están más entretenidos en el oso de Andrada ante Pachuca. Sí, ese porterillo argentino que idolatran algunos regios y que solo viene a robar a México porque saben perfectamente que algunos mexicanos clasistas siempre preferirán lo extranjero por encima de lo nacional, solo para engañar a los bobos. Pero aquí tendremos que rebobinar en el tiempo, recordando un poco de historia y cómo este personaje tan oscuro como infame se hizo de tanto dinero para comprar un club en la segunda de España. Recordemos que, a finales del 22, con bombo y platillo, Grupo Orlegui pagó 43 millones de euros por el Sporting de Gijón español, que eran aproximadamente en ese entonces 954 millones de pesos, una cantidad extremadamente grande como para que la maneje un amigo de la multipropiedad en la Liga MX de Televisa. Sobre todo que en ese año el tipo anunció construcciones en la cantera del Atlas de Guadalajara. Con sus magnas obras, pregunto, ¿a poco todo eso sale de su empresa de construcción? ¿A poco eso salió de un equipo localista como Santos Laguna? Claro,
Recordemos que un equipo debía al fisco 1.270 millones de pesos. ¿A poco no le dan las cuentas? Lo más cagado de esto es que Alejandro fue a hacer negocios a España. Compró el 73% de las acciones del Sporting de Gijón y se hizo el dueño del equipo. ¿Y dónde está ahora? Ido en el fondo de la tabla y con varios socios molestos y pensando cómo sacarlo de la jugada para salvar a su equipo. Pero, en realidad, Alejandro Irarrágorri es quien debe los 1.271 millones de pesos al fisco. Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque no está amparado. Recordemos que por 17 millones de pesos este sujeto puede ampararse. Y la trama para acorralarlo es la siguiente. Si solo se le acusa por esa pequeña cantidad, con una mano en la cintura, se presenta y paga eso. El problema no es el dinero, pues los chupatruzas de Televisa y asociados dicen que es poco. Claro, solo por el periodo de años antes mencionado, pero el modus operandi va desde el 2014, por lo que la deuda, y más que nada el fraude, asciende a más de 1.000 millones de pesos. Con esa deuda y con ese modus operandi ya no puede ampararse. Ahí entra la razón por la cual no está en México. Ya se peló y trató de que todo este tiempo no se hablara de él. Y es evidente que no vendrá a México porque de entrada primero le cobrarán los 18 y luego llegará el putazo de los más de 1.200 millones de pesos más recargos, ascendiendo a casi 3.000 millones de pesos. Entonces, ¿creen que este corrupto y evasor fiscal se presentará a declarar? No, no pasará nada. Y solo es cuestión de días para que se vincule a proceso este sujeto y ahora sí, y tendrá que actuar la Liga MX de Televisa para desafiliar a sus clubes. Pero el as bajo la manga es que reconozcan a su hijo, el Duende, como el heredero para no perder en el negocio. En la Liga MX de Televisa ya están buscando la forma de salvarle su negocio antes de que explote en definitiva la bomba. El tipo anda escondido. Algunos dicen que en Estados Unidos, pero eso sería muy estúpido si está allí por el tema de los tratados que hay con los gringos. Otros dicen que está en España, donde es más probable que ande. Recordemos que ese sujeto tiene doble nacionalidad, la española y la mexicana, por lo cual simplemente está acorralado. Pregunto, ¿qué pasará con Santos y Atlas? Deberían de ser desafiliados y debería de estarse hablando de esto todos los días, porque otro empresario del fútbol mexicano está siendo señalado como un delincuente. De hecho, el reglamento en su artículo 17 de la Liga MX de Televisa, el cual solo se hace efectivo si algún directivo no se alinea, dice lo siguiente: se desafiliará a los clubes si el dueño y o los directivos del club incurran en actos delictivos, siempre que cuenten con una sentencia firme emitida en su contra por una autoridad competente. La sentencia firme llegará cuando se le vincule a proceso, pero volvemos a lo mismo. Cuando se dé esto, la Liga MX reconocerá a su hijo, y no es de espantarse que hayan elaborado un documento que avale eso. No por nada lo dejaron allí como presidente del equipo principal, pensando en lo que se venía. Y es evidente que sus amigos como el Cuyo y el Usurero le ayudarán a que el negocio siga fluyendo a su favor. Porque es su liga. Ellos mandan y harán creer que Alejandro es un mártir, que lo persiguen políticamente y esas estupideces que los delincuentes de cuello blanco siempre ladran. Y vuelvo a preguntar, ¿han hablado en las mesas de debate de Televisa, Azteca, ESPN, Fox Sports? ¡Ja! ¡No! ¡Para nada! ¡Nadie! Todos callados. Hay que guardar silencio, pues es uno de los socios comerciales quien paga, pues está en peligro quien da de comer a todos estos lacayos. Por eso no pueden tocar, no pueden hablar de él, ni siquiera dar puntos de vista, solo sacar la nota para vender, sin meterse a profundidad, solo por encima. La televisión no quiere quemar a uno de ellos. Pero ojo, porque más adelante entenderemos cómo perderán en el negocio de la Liga MX de Televisa. Y muchos amigos de estos, hoy más que nunca, ningún medio debe seguir con el tema. Que se fijen en nimiedades, no en uno de los suyos, engañando de nueva cuenta a las tristes audiencias tontas y sin razonamiento que aplauden como focas a Televisa y asociados. Ya hay por allí quien dice que Orlegui prepara algo así como lo que hizo Grupo Televisa,
con el Cuyo Azcárraga cuando lo mandaron a investigación con los gringos. Lo mismo, deslindarse de la empresa para que no haga daño al negocio. Allí es donde entra lo que decíamos de los clubes Atlas y Santos, ya sea su hijo el Duende o algún lacayo que esté a su servicio. Será el nuevo dueño ficticio. Obviamente detrás de todo esto está su socio, el usurero, y tampoco es extraño entender que el fraude fiscal haya sido promovido por Salinas Pliego. Ya saben, entre basura se juntan. De hecho, vuelvo a preguntar, ¿quién de los medios tradicionales está hablando de que un dueño de un equipo de la Liga MX y amigo de Azcárraga y de Salinas Pliego está prófugo de la justicia? Exacto, nadie. Pero vayamos más allá. Hace algunas horas salió un reportaje llamado Televisa Leaks. Curiosamente, el reportaje lo sacó el portal de Aristegui. Según 5 teras de información de la Gran Ramera se filtraron, donde hay varias cosas que hemos explicado desde hace años atrás en este canal. Y aunque es un reportaje sesgado, ya tendremos pronto el video en el canal. Necesitamos también remarcar lo siguiente. Casualmente, nadie está hablando de que, en efecto, en el fútbol mexicano, quien no se alinea a las garras de la Gran Ramera tiene la suerte echada. Y varios medios competidores deportivos fueron sodomizados por Televisa con sus bots en redes sociales, los cuales ya están confirmados, con campañas en contra, por ejemplo, de algunos comunicadores que usan sus micrófonos para señalar a la Gran Ramera. Y han sido pocos, pero ha pasado. Entre TV Azteca, Televisa han ocupado a una empresa, que es agencia de posicionamiento en redes sociales llamada Metrics, y quizá tiene relación, ya que en su página ofrece servicios de inteligencia, de mercado, o sea, creación de campañas sucias, comunicación estratégica, que va enfocada a geolocalizar a las audiencias para crear obviamente las campañas negras que el cliente pida. Por ejemplo, si quieren posicionar las obras de la alcaldía Álvaro Obregón, se preparan los bots para hablar bien de quien gobierna en esa alcaldía, siendo todo automatizado. En el fútbol pasa exactamente lo mismo con jugadores, clubes, narradores chupapijas que laboran en la Gran Ramera Televisa, con directivos, etc. La idea es posicionarlos para que llamen la atención de la gente real, les limpien la carita o se olviden de un tema más importante como en este caso el cual estamos comentando. Esta empresa de bots y posicionamiento también ofrece consultoría para la toma de decisiones, comunicación estratégica y táctica de operaciones digitales, o sea, ver cuánto poder tendrá el golpe, ya sea contra un político o una empresa incómoda. Por ejemplo, si es mejor inventar un campo de concentración y exterminio o un campo de reclutamiento, con lo que fuera el caso Teuchitlán. Ahí es donde la táctica de operaciones digitales de esta empresa entra a sugerir siempre un tema aún más polémico, algo fuerte que se relacione con hechos históricos, por ejemplo, en Europa, creando una sensación de rabia y odio de la gente mal informada e ignorante, pero que tiene acceso a las redes sociales, diciendo, si lo dijo Televisa es porque es real, por citar un ejemplo en este tipo de servicios. El tema lo tendremos en un video más adelante. Se pondrá muy bueno porque todo lo que están sacando ya lo habíamos explicado en videos en este canal. De hecho, los becerros chupahongos de Televisa siempre salen con lo mismo, solo para que vea cómo detectamos a esta gente que se renta por 300 pesos diarios para defender la divisa del Cuyo. Textual. Ese canal era de fútbol. Yo lo seguía, pero ahora ya me aburrió. Siempre Televisa. Ahora resulta que Televisa tiene la culpa de todo. Si no hablas de Televisa, no comes. Curiosamente, me dicen lo mismo de la liga. Textual. Todos tus videos son lo mismo, siempre hablando de Televisa. Cuando leemos estas cosas, estos argumentos en los comentarios, nos damos cuenta precisamente lo que esta investigación sesgada de Aristegui está comentando. Hay formas de opinar, creando una falsa idea de que, por ejemplo, que este canal supuestamente hace los mismos videos de siempre. Sin embargo, estos empleaduchos son básicos, pues no quieren que las audiencias sepan que el objetivo es que usted no caiga en el engaño de las televisoras. Pues quienes conocen este canal saben perfectamente que cada video es distinto y que sigue una línea del tiempo que empezó por el fútbol y ahora está en la ruta de cómo se está destruyendo la televisión tradicional. Pues las televisoras están en una lucha contra este tipo de canales donde desean que se desprestigien,
Y para hacerlo de manera inorgánica, se contratan los servicios de empresas como Metrix, o para posicionar temas que pueden pegarle a los enemigos incómodos. Son tan básicos de detectar que este canal ya los había señalado desde hace años y ahora, curiosamente, sale a la luz lo que tiempo atrás habíamos platicado. Y de nueva cuenta pregunto, ¿quién está hablando hoy de Alejandro Irarrágorri? Nadie. Todos los medios ajenos a Televisa viven de su liga. Sin el fútbol nadie los vería, pues Televisa es la dueña del negocio y se hace lo que ella diga. Al final, la liga como la federación son marcas comerciales propias de la gran ramera Televisa y del Cuyo Azcárraga. Y hoy, solo sus serviles lacayos, algunos chupanepes a sueldo y varios tontos, son los que siguen confiando no solo en esta televisora, sino en el fútbol mexicano. Un gran timo en cantamensos, esos mismos que aplauden como focas lo que la televisión haga y diga. Aún así, el despertar de las conciencias ya está en proceso. Por esta razón, la caída de Televisa en su totalidad se ve más cerca en estos tiempos y tú tienes el poder de mandarlos para siempre al gran basurero de la historia. Pero dime, ¿ahora entiendes cómo es que se mueven los dueños de la Liga MX engañando a la gente? Ahora que sabes que el amigo del usurero es prófugo de la justicia, ¿sigues confiando en la Liga MX de Televisa? ¿Qué vas a hacer para que las televisoras terminen para siempre en la ruina? ¿Cuál será tu aportación? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.